Hola, ¿cómo están? Grupo Bendiciones para todos. Bueno, hoy quería hablarles acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo se relaciona con las personas? Bueno, la primera vez que se nombra el Espíritu Santo es ahí nomás, al principio, al comienzo de todo. Génesis, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y estaba vacía, había caos. ¿Y qué estaba a punto de hacer el Espíritu Santo? Traer orden. Estaba por ordenar aquello que era un caos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es traer orden, traer libertad. Esa es la obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy, así como fue la obra en el principio. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay orden. ¿Cuál fue la primera orden del Espíritu? Sea la luz, y fue la luz. Así también en nuestra vida dice que la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones por el poder del Evangelio. Y así comenzamos este estudio sabiendo qué es lo que viene a ser el Espíritu Santo. Ahora quiero hablar acerca de tres formas que tiene el Espíritu Santo de relacionarse con las personas. La primera es del Espíritu Santo con las personas. ¿Y cómo es esto? ¿Dónde estuvo esto? Bueno, dice la Biblia que el Espíritu Santo estuvo con todo el pueblo de Israel, con la totalidad, digamos, guiándolos en el camino del desierto. Cuando ellos salieron de Egipto, el Espíritu Santo estuvo como un pastor guiándolos en el desierto. Ahí voy a estar poniendo los versículos acá arriba. Él los guió en todo momento. ¿De qué forma? Él está con vos, así como una persona cuando está con vos y puede conversar con vos, puede traerte consuelo, puede traerte una guía. Así el Espíritu Santo ayudaba en aquel tiempo, desde afuera, estando al lado de uno. Él podía traerte consuelo, podía traerte la iluminación, podía traerte la guía que vos necesitabas, como estuvo con el pueblo de Israel. Otro de las formas de relacionarse es el Espíritu Santo sobre. Bueno, en la Biblia encontramos mucho hablar acerca del Espíritu Santo sobre. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo venía sobre una persona y la capacitaba para una tarea en especial que él quería, ¿no es cierto? Que Dios quería. Otra de las veces que se nombra es en el libro de los jueces, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien y la capacitaba para gobernar, para juzgar al pueblo. Por ejemplo, en el caso de Sansón también se dice que a Sansón lo ataban con cuerdas nuevas y venía el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón cobraba fuerza y podía romper esas cuerdas, las deshacía como si fueran cenizas, dice. Otra lo vemos en los reyes, por ejemplo, en el primer rey de Israel, que fue Saúl. Dice que cuando lo ungieron, el Espíritu Santo vino sobre Saúl y él fue mudado a otra persona. O sea, ya no fue más la misma persona desde que el Espíritu Santo vino sobre él. Dice que comenzó a profetizar, Bueno, y ese Espíritu Santo sobre Saúl era lo que a él lo capacitaba para reinar en el pueblo de Israel. Después dice que Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, no obedeció, y dice que Dios retiró el Espíritu Santo de sobre Saúl. Un espíritu inmundo lo comenzó a atormentar. Entonces él, a partir de ese momento, comenzó a decaer el reinado. Comenzó a perder, cada día que pasaba perdía el reinado, perdía el respeto, perdía todo. Pero ahí nomás dice que fue ungido, David fue ungido y el Espíritu Santo vino
sobre David desde ese primer momento. ¿Y qué hizo? Empezó a capacitarlo. No fue rey ahí nomás David. Él fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él, pero empezó a capacitarlo. Y en el momento que él subió al reinado, fue un buen rey. Ahora David también pecó. Conocemos el pecado de David con Betsabé. Él pecó y escribió el Salmo 51 y dijo: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él, claro, él sabía lo que había ocurrido con Saúl, sabía que Dios había quitado de sobre Saúl su Santo Espíritu y Saúl había perdido el reinado. Y ahora David no quiere que le pase lo mismo. Dios, no quites de mí, de sobre mí, tu Santo Espíritu. No quiero perder tu espíritu, no quiero perder el reinado, no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Por eso te pido perdón. Bueno, Dios ahí lo perdona y él sigue en el reinado. El Espíritu Santo sigue sobre él. Después tenemos al mismo Jesús también. Dice que cuando cumplió 30 años, él se fue a bautizar con Juan el Bautista. Y cuando sube de las aguas, el Espíritu Santo posa sobre él como una paloma. Y ahí empezó su ministerio, su parte ministerial. Bueno, hasta ahí vemos dos formas de relacionarse del Espíritu Santo. Con, que es con todo el pueblo, y sobre, que era sobre ciertas personas que él quería para capacitarlas para una tarea en especial, ya sea para artesanos, ya sea para juzgar, ya sea para gobernar como rey. Y acá en el caso de Jesús, para su forma ministerial, para su ministerio de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo había estado con y sobre, pero ahora iba a cambiar las cosas porque Jesús les dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, iba a mandar al Espíritu Santo, el cual mora con vosotros, dice, pero estará en vosotros. En vosotros, le dice. Y eso, que el Espíritu Santo esté en una persona, o sea, dentro, eso no había ocurrido nunca en el Antiguo Testamento. Era algo nuevo lo que le estaba diciendo a los discípulos. Que el Espíritu Santo estaba con ellos no era nada nuevo, porque los discípulos conocían la palabra de Dios y conocían que el Espíritu Santo estaba con el pueblo. Pero Él está diciendo algo totalmente nuevo. El Espíritu Santo estará en vosotros. Pero ¿cuándo iba a pasar eso? Cuando Él se vaya. Es que esto no podía pasar sin la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere, al tercer día resucita, y ese mismo día de resurrección, dice que los discípulos de Jesús estaban en un lugar encerrados, tenían miedo. Claro, ¿cómo no van a tener miedo si su maestro, aquellos que le pensaban que era su Salvador, su Dios, había muerto? ¿Cómo no iban a tener miedo? ¿Cómo no iban a estar encerrados? Pero ahí Jesús se les aparece estando las puertas cerradas, dice. Atravesó las paredes, Jesucristo, y le dice: pasa a vosotros. Y sopla sobre ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo. Y esa palabra que dice sopla es la misma que se usó cuando Dios en el huerto del Edén forma al hombre del barro y sopla en su nariz aliento de vida. Es la misma palabra que aparece ahí. Jesús sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. A partir de ahí, los discípulos nacieron de nuevo y recibieron el Espíritu Santo. Ese nacer de nuevo nos capacita para que podamos ser el templo del Dios vivo. Aquel Dios que en la antigüedad habitaba en los tabernáculos. El mismo Salomón se preguntaba: ¿cómo puede ser que un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener pueda habitar en este tabernáculo? Él se preguntaba eso. Y ahora, ese mismo Dios que los cielos no lo pueden contener, que habitaba en el tabernáculo, que Salomón se preguntaba: ¿cómo puede ser? Ese mismo Dios habita dentro nuestro. Y hoy en día somos el tabernáculo de Dios, nosotros. ¿Por qué? A través de esa muerte y resurrección, Jesucristo puede lograr el nuevo nacimiento
y que hoy en día nosotros podamos ser una nueva creación. Él tuvo que hacer un recipiente nuevo para derramar su vino nuevo. Él enseña que no se puede derramar vino nuevo en un odre viejo porque revienta. Por eso Él tuvo que hacer este recipiente nuevo, tuvo que resucitar y darnos esa vida a nosotros, para que nosotros dentro nuestro podamos contener al mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios. Es por eso que ahora cambia totalmente, porque ahora el Espíritu Santo no solo está con nosotros, no solo está sobre nosotros, sino está en nosotros. Esto es un privilegio que Pedro dice, lo que Dios está haciendo ahora con ustedes. Los ángeles anhelan mirar. Dice que los ángeles están ahí, wow, lo que está pasando, lo que está sucediendo con nosotros. Es un privilegio lo que hoy tenemos, que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en nosotros. Por eso que en Efesios el apóstol Pablo nos enseña, y al final del capítulo 1, que el Espíritu de Dios es un sello. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es el Espíritu Santo, un sello que nadie puede romper, un sello que nadie puede quitar. Es por eso que hoy el Espíritu Santo, si vos creíste en su sacrificio, si vos creíste en su resurrección, la palabra nos enseña que morimos con Cristo, pero que también resucitamos con Él. Y que fuimos redimidos, fuimos comprados por el precio de su sangre. Es por eso que el Espíritu Santo hoy nos selló. Somos pertenencia. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Somos pertenencia. ¿Y cómo Él marca su pertenencia? Con el sello del Espíritu Santo. Es por eso que si vos recibiste ese Espíritu Santo, nunca más se va a ir. El Espíritu Santo, ahora sí, vamos a otro aspecto. El Espíritu Santo se puede contristar dentro nuestro cuando no obedecemos la voz de Dios, cuando no nos damos cuenta de quiénes somos, de este privilegio que tenemos de tener este tesoro en vasos de barro, dice Pablo. Es un tesoro lo que tenemos dentro nuestro. Pero este tesoro, dice, la excelencia no tiene que ser nuestra, sino de Dios. O sea, este tesoro tiene que salir, tiene que verse. Es la vida de Cristo. Es su Espíritu Santo actuando desde adentro de nuestras vidas. Ya no más desde afuera, sino desde adentro. Es por eso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible hoy para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tomar la fuerza de nuestro interior, de ese Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El río de agua viva está dentro nuestro. Es ese Espíritu Santo que emana vida hacia los demás. Ese Espíritu Santo está dentro tuyo. Pero ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en Pentecostés entonces? Si Jesús el mismo día de resurrección se presentó ante los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Bueno, en Pentecostés ocurre que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque dice Jesús, esténse quietos, le dice Jesús en Lucas, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También está en Hechos 1:8, dice Jesús que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y eso fue lo que ocurrió en el Pentecostés, Hechos 2. El Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban unidos, unánimes en un mismo sentir. Y llenó toda la casa. Y dice que se le aparecieron lenguas en su cabeza repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a predicar en distintos idiomas. Y como en esa ciudad era una ciudad grande, y era un día de fiesta, entonces venían de todas partes del mundo a esa ciudad. Entonces, como ellos hablaban en los diferentes idiomas, todos escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua. Y ahí se convertían a Dios. Ese día se convirtieron 3.000 personas. Por eso que el Señor no solamente está adentro, sino que también te quiere capacitar para la obra del ministerio de Él. Por eso es necesario que nosotros
nos dejemos, estemos unánimes en un mismo sentir en este grupo, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, venga como un viento recio y empecemos a hablar las maravillas de Él. Esa es una capacitación ministerial que el Espíritu Santo hizo en Hechos. Pero ahora te voy a hablar de otro aspecto y de otra forma de relacionarse, que es la llenura del Espíritu Santo, que también se nombra en el libro de los Hechos. Dice que cuando eligieron a los 7 diáconos para que sirvieran a las mesas, eligieron a Esteban, y dice de él, varón lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay con el Espíritu Santo dentro nuestro, el Espíritu Santo sobre mí? ¿Y qué diferencia hay con ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en Efesios, el apóstol Pablo nos enseña y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno? Tenemos que ver lo que es el vino, cuál es el efecto que hace el vino. El efecto, el vino en una persona, en nosotros, es que cuando lo tomamos, afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar. ¿Por qué? Porque quedamos bajo el dominio y bajo la influencia del alcohol, de lo que produce el vino. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entregarle todo al Espíritu Santo para quedar bajo los efectos, bajo los pensamientos de Él, para que Él tome dominio y control de cada parte de nuestro ser. Él quiere ocupar todo, Él quiere llenar todo dentro nuestro. Quiere que le rindamos cada parte de nuestra vida. Así Él pueda tomar el dominio y podamos pensar como Él, podamos hablar como Él, podamos caminar como Cristo. Pero eso lo hace solamente la llenura del Espíritu Santo. Por eso, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Sean llenos del Espíritu Santo, o sea, ríndanse todo a Él, para que Él tome dominio y control de sus vidas. Muchas bendiciones.